¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Dios los bendiga. No sé quién nos estará viendo. Hoy está las elecciones en Estados Unidos y algunos se querrá morir según quien gane. Pero no se preocupe, nosotros dependemos de Dios. Nuestra vida no depende de ningún presidente, sino depende de Dios. Eduardo. Así es, gracias a Dios que no dependemos de brazo humano. Por eso, más allá de lo que ocurra, cuando uno es un hijo de Dios, es Dios el que lo dirige, ¿no? Amén, amén, amén. Ok, vamos a hacer repasito de la última vez y luego entramos en el tema de esta noche, que es el tema de la muerte, porque yo dije, algunos seguro que según quien gane se va a querer morir, así que le vamos a explicar la muerte por las dudas en esta noche. El repaso de la última lección, cómo vivir un día cristiano, ¿no? Cómo vivir un día cristiano. Vamos a hacer las preguntitas de repaso. La primera preguntita de repaso para que la vaya pensando es, ¿qué consejo nos da Dios acerca de la forma en que debemos vivir? ¿Qué consejo nos da Dios acerca de la forma en que debemos vivir? ¿No? Y si recuerdan que decíamos, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Buscad primero las cosas de arriba, donde está sentado Jesús a la diestra de Dios. Este mundo es una neblina y el Señor quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. Ay, ya contesté antes de hacer las preguntas 2 veces. Bueno, perdónenme, seguimos avanzando. La segunda, ¿cuál debería ser nuestra primera tarea al comenzar la mañana? O sea, cuando comienza la mañana, ¿qué es lo primero que hago? ¿Lo levanto, la levanto a mi esposa o ella me levanta a mí? ¿Qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer. La tercera pregunta de repaso, ¿todos los días enfrentamos dificultades o no? Siempre algún problema hay. Yo anoto las dificultades que tuve que enfrentar hoy, no me alcanza la hoja, pero ¿cómo lo hacemos, no? Algunas inesperadas, ¿qué nos promete Dios? ¿Qué nos promete Dios? La cuarta pregunta, ¿Dios quiere que cuidemos también nuestros pensamientos? ¿Es importante la mente o no es importante? ¿Qué consejos nos da la palabra de Dios? Y la quinta, ¿ser agradecido forma parte del diario vivir de un cristiano? ¿Ser agradecido forma parte del diario vivir de un cristiano? Porque a veces nos hablan de las penitencias, flagelaciones, tantas cosas. Bueno, vamos a repasar. La primera ya la dijimos, buscar las cosas de arriba, donde está sentado Jesús a la diestra de Dios, no ponerla mirar en la tierra, sino en las cosas que no se ven, que son eternas. Recuerden que hay un himno que dice, el mundo es de mi Dios, y el mundo lo creó Dios, dio su sangre para salvar este mundo. Hay cosas bien bonitas, pero estamos de paso en este mundo. Estamos de paso. La segunda, ¿cuál debería ser nuestra primer tarea al comenzar la mañana? Uno cuando se levanta, ¿qué hago, qué no hago? Y hay un Salmo 5 de 1 al 3 nos dice, escucha, oh Jehová, mi oración, mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, conversar con el Señor, abrirle nuestro corazón tempranito, cuando se inicia el día, y poner nuestros proyectos en sus manos. Y uno los va cumpliendo o abandonando según nos indique la providencia, porque no estamos solos, tenemos Dios. La tercera pregunta, todos los días enfrentamos dificultades, algunas inesperadas. ¿Qué nos promete Dios? Y en Isaías 41:10, un texto que es una maravilla, nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa cómo tú te llames, ese es un mensaje personal de Dios para ti. La cuarta, Dios quiere que cuidemos también nuestros pensamientos. ¿Qué consejo encontramos en su palabra? Y ahí tenemos un pasaje bien bonito, Filipenses 4:8, que tiene un principio que tenemos que aplicarlo a nuestra vida.
Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y luego agrega, y esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, doy un ejemplo, enciendo la televisión y lo que estoy viendo es puro, es amable, es digno de alabanza, tiene virtud alguna, es verdadero. O sea, si es así, entonces yo opino tranquilo. Ahora sí, si veo que no tiene ninguna de esas cosas, no las miro porque todo influye en nuestra mente, ¿no? Y la última pregunta, la quinta, ¿ser agradecido forma la parte del diario vivir de un cristiano? Y sí, el apóstol Pablo nos dice, da gracias a Dios en todo. Y Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Y para un bono, el texto de Salmo 4.8, el cristiano que busca a Dios en la mañana, que ora sin cesar, que es agradecido, que enfrenta los problemas con la mano de Dios, puede decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No se va a despertar hasta la mañana a ver quién ganó las elecciones, porque usted duerme tranquilo en las manos del Señor y está confiado, ¿no? De que todo va a ser para nuestro bien. Pero vamos al tema de esta noche y vamos a comenzar con una plegaria. Eduardo, ya me quedó la boca seca, así que, por favor, una Bueno, poderosa oración para sacudir las piedras y que este mensaje, este estudio sea para la gloria y honra de Dios. muy bien, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te queremos pedir que al estudiar este tema tan importante sobre el estado de los muertos, tú nos des luz a través de tu palabra y pueda ser comprendido, especialmente cuando a veces tenemos información equivocada. Sabemos que tu palabra nos enseña que Satanás engaña al mundo entero y también lo hace en la parte de creencias religiosas. Por eso abrimos tu palabra para que sea ella la que nos enseñe en esta noche sobre este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les quiero dar una advertencia antes que Eduardo comience con la introducción y la pregunta 1. En este tema, si usted lo va a escuchar por primera vez, sáquese todo preconcepto. Espere hasta el final. Nosotros le vamos a dar como unas miguitas de pan de este tema, pero usted va a encontrar mucho, mucho más en la Biblia que aporta lo que nosotros vamos a decir y mucho más todavía, y agrega muchas cosas más. Este es un tema que el enemigo de Dios no quiere que lo escuche. Y hay mucho dinero en juego en este mundo con relación a este tema. Por eso es muy importante que no tenga preconceptos, que escuche hasta el final y luego investigue y saque sus conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Ah, sí, muchas gracias. Muy bien, Eduardo, comenzamos. ¿Pones en pantalla la pregunta número 1? Sí, cómo no, ahí pongo en pantalla. Recuerden que Eduardo me estaba esperando en otro horario porque él está en Argentina y cambió la hora en Estados Unidos. Y como recibe demasiados mensajes, solamente vio mi link, pero no vio el resto. Pero no te preocupes que a mí me pasa lo mismo. Estoy tratando de buscar aquí de la... Ok, ya la encontré. Segundito. Lo tengo. Acá está. ¿Ahora es que lo tenés en pantalla? Sí. A ver, agrandalo bien. La pregunta número 1. Sí. Acá está. Muy bien. ¿De qué fue formado el hombre y qué hecho especial le dio vida? Génesis 2:7. ¿De qué fue formado el hombre y qué hecho especial le dio vida? Ahora voy a buscar el texto bíblico. Vamos a proyectar. Déjenme cerrar este. Y ahora sí. Acá tenemos el texto bíblico. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea,
el polvo de la tierra fue el elemento y Dios sopló en la nariz de este muñeco de barro, al cual le llamaría Adán, sopló el don de la vida, el aliento de vida, que solo, por supuesto, le pertenece a Dios, ¿no? Muy bien, entonces quiero compartir lo que dice a continuación. En la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un Dios personal. O sea, Dios crea al hombre en forma personal. Todo lo creaba por la palabra de Dios, pero cuando crea al hombre, Él pone sus manos, lo forma del polvo de la tierra, le sopla en su nariz aliento de vida. Cuando Dios hizo el hombre a su imagen, el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización, pero aún sin vida. O sea, Dios lo crea al hombre, pero había algo que le faltaba. Después, el único Dios personal y existente de por sí infundió en aquella forma el soplo de la vida. Y el hombre vino a ser una criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo comenzó a funcionar y todo quedó sometido a la voluntad de Dios. El hombre fue hecho alma o espíritu viviente. Saben, apreciados hermanos, que para los hebreos una persona que está viva es una persona que respira. Mientras que una persona respira, está viva. Cuando no respira, no está más viva. Entonces Dios creó al hombre y le da el aliento. Y cuando le da aliento, ¿qué es lo que hace el hombre? Respira. Entonces está vivo. Y cuando retira el aliento es cuando deja de respirar y ahí sobreviene la muerte. ¿Quisieras agregar algo? Sí. No, correcto. Cuando uno mira la palabra de Dios, puede imaginarse al Señor allí tomando polvo de la tierra, quizás con algo de humedad, pues no importa, lo formó un muñeco, y era simplemente un muñeco, era polvo. Solo que, por supuesto, estamos hablando de Dios. Y acuérdense lo que dijo el Señor, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida le pertenece a Dios. Correcto. No es que Dios tiene vida, Dios es la vida. Amén. Y ese don, ese atributo se lo genera a sus criaturas conforme a su voluntad. En este caso, sopló aliento y ese don de la vida hizo que ese muñeco se transformara en un ser vivo. Bueno, en realidad es una revelación de Dios, pero es obvio que la palabra de Dios nos lo revela para que nosotros no caigamos en mentiras que pululan en el mundo, como las que hoy existen, sobre la supuesta suerte o casualidad de que todo se formara de la nada. No existe. Por eso San Pablo dice bien que Dios creó lo que existe de lo que no existía, porque Él es el que tiene el don de la vida y Él llama y las cosas obedecen. Correcto, Él crea las cosas y éstas le obedecen. En este caso, Dios le otorgó la vida a ese muñeco y el muñeco llegó a ser un ser vivo, un alma viviente, que somos nosotros, usted y yo. Aquí, en la pantalla, usted está viendo dos almas vivientes, que es Arnaldo y Eduardo. Si nosotros lo pudiésemos ver a usted, seríamos 3, 4, 5 y todos los que están allí. Por eso, más adelante, cuando estudiemos esta lección, la ecuación es muy sencilla. Cuando la persona muere, el polvo vuelve a donde estaba, a la tierra, como sucede cuando vamos a un cementerio y se abre un ataúd de polvo. Pero el don de la vida fue quitado, por eso no existe más la persona. Y ese don de la vida vuelve al dador de la vida, que es Dios, no como una persona. Correcto. Ahora lo vamos a ver justamente este tema que es tan impactante. Es importante porque a veces repetimos los que nos dicen por ahí y no conocemos lo que la palabra de Dios dice, ni lo que Dios pide. Y cuando Dios pide algo, por algo lo pide. Les doy un ejemplo. Dios pide que no consultemos a los muertos y lo hizo bajo el antiguo régimen como bajo pena de muerte. O sea, hoy día el consultar a los muertos también tiene la pena de muerte, solamente que no la aplicamos en la iglesia, sino la aplica Dios en su venida, pero es
el mismo pecado. Es muy grave consultar a un muerto. Entonces uno se podría preguntar, ¿pero qué hay de malo en hablar con un ser querido que falleció? O sea, ¿qué de malo tiene eso? Bueno, justamente este tema nos va a hacer ver que el ser querido que falleció está inconsciente, está durmiendo, está muerto, y uno no se comunica con los seres queridos, sino se comunica pues los seres espirituales, los ángeles caídos que ya hemos estudiado, que se hacen pasar por los muertos, que se hacen pasar por los seres queridos. En el Salmo 106 nos habla que cuando se moría alguien, hacían la estatua del muerto y le iban a rendir culto, y nos comenta que es culto al demonio hacer eso. Así que prestemos mucha atención al tema de esta noche. La pregunta 2 nos dice, ¿cómo llama la Biblia a los que Dios sopló en las narices del hombre? Y vamos a buscar ahora Job capítulo 27, versículo 3. Job 27, 3 nos dice... Job 27, versículo 3, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. ¿Cómo llama la Biblia lo que Dios sopló en las narices del hombre? Hálito. Exacto, o sea, es el aire que uno tiene, lo que uno respira. El hebreo ve que la persona tiene hálito de vida, está vivo. Si uno se queda sin respirar, no tiene más hálito de vida y sobrevino la muerte. Vamos a ver ahora el comentario que nos presenta la lección a continuación. Uy, disculpe. Ahí lo tienes. Sí. Bien, la pregunta 2. El comentario, sí, el comentario que está ahí. En el libro de Job, ¿sí? Acá está. En el libro de Job se nombra la palabra aliento, que en hebreo es neshama, que significa espíritu, soplo. Dicho vocablo proviene del verbo nesham, que significa jadear o resolear. Es lo que hacemos con el aire cuando entra y sale. Es evidente que lo que Dios sopló en la nariz del hombre fue el aliento vital, o sea, el don de la vida, para que éste tenga justamente existencia, vida. Entonces el alma no es un ser existente por sí mismo, tal como generalmente se comprende cuando se nombra esta palabra. Por lo tanto, queda claro que el alma, en hebreo, nefesh, es el resultado del soplo de vida en el cuerpo inerte. A medida que vayamos avanzando en el estudio, vamos a corroborar esto con otros textos. ¿Se acuerdan que cuando fuimos estudiando, explicamos varias veces que ninguna enseñanza se puede sacar de un solo versículo? Para estudiar un tema hay que repasar todo lo que la Escritura dice sobre ese tema. Muy bien. A continuación queremos saludar a Ivette, a Sana, a Waldina, a Denis. Mientras que Eduardo estaba hablando, me fui a espiar a ver quién estaba dando saludos ahí. Gracias por acompañarnos en esta noche. Pregunta 3 dice, al morir el hombre, ¿a dónde va su cuerpo y su aliento de vida? ¿No? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿me voy al purgatorio, al paraíso, al infierno, al cielo? ¿Cómo es la cosa? ¿No? Entonces vamos a buscar ahora en la palabra de Dios, Job capítulo 34, versículo 15, y muy bien, Job así. 34:15, que dice así: toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. O sea, fue creado del polvo. Cuando muere se le retira el don de la vida, vuelve al polvo. Ahora, el otro texto, Eclesiastés 12:7, que también da como respuesta, dice: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, o sea, acuérdense que el espíritu es el soplo, el hálito de Dios que dio vida a ese muñeco inerte, y el espíritu, o el soplo, vuelve a Dios que lo dio. Es clarísimo, ¿no? O sea, Dios es el dador de la vida. Derrama, vamos a decirlo así, a través del aliento,
la energía para que ese muñeco sea un muñeco con vida. Cuando retira esa energía, el muñeco queda en su materia inicial, que es polvo. Por eso volvemos al polvo. No es la persona la que vuelve a Dios. Fíjense qué interesante. Al retirar el hálito de vida, el ser queda exactamente como fue creado, polvo. Correcto. Por eso Dios da el detalle a través de Moisés, revelando que cuando él creó la vida, creó un muñeco, que no era más que un muñeco como lo podemos hacer usted y yo. Solo que cuando Dios, que no lo podemos hacer nosotros, ¿no? No podremos cansar de soplar en un muñeco de barro, no va a pasar nada. Queda igual. Pero cuando lo hace Dios, que es la vida, bueno, ahí la cosa cambia. Lo mismo pasa cuando retira el don de la vida, porque la Biblia dice que Dios da la vida y Dios la quita. Y cuando Él la quita, ya no permanece el aliento en nuestro ser. Ya no respiramos más, porque nos fue retirada la vida y entonces volvemos al polvo como éramos, como dice Eclesiastés 12:7. Muy bien. Me hace pensar un poquito un ejemplo que me contaron hace tiempo. Uno tiene, supongamos, un foco, una lámpara, ¿no? Entonces, la lámpara con su filamento, su capa de vidrio, sería equivalente al cuerpo humano. Ahora Dios le da su aliento de vida, le da la energía eléctrica y se enciende la luz, se enciende la luz. Ahora, el momento en que Dios retira la energía eléctrica o el hombre se muere antes del tiempo que Dios quiera porque le pega a la lámpara con un garrote, ¿no? Y la rompe, le rompe el vidrio, ¿a dónde va la luz? ¿A dónde va la vida? Vuelve a la fuente de energía. Y la electricidad vuelve a la fuente de energía, pero la luz desaparece. La luz desaparece. Claro. Así con el ser humano. Dios retira su aliento de vida, retira su energía, y esa chispa de luz que es la vida desaparece. Queda el muñeco, queda el cuerpo que vuelve a ser polvo, que vuelve a la tierra. Ahora van a venir algunas preguntas que van a aclarar justamente esto con la Biblia. Y estamos en las primeras preguntas donde me imagino que los que nunca escuchó este tema tendrán un montón de dudas. No se asuste, poquito a poquito vamos a ver y vamos a aprender muchas cosas. La pregunta 4 dice, ¿continúa el hombre pensando luego de la muerte? Salmo 46:4. Salmo 46:4. ¿Continúa el hombre pensando después de la muerte? Habría, antes de leer el texto que ya está en pantalla, sí. Quería solamente comentar esto que es importante. Si analizamos lo que Dios revela de la creación del ser humano, que es un muñeco de barro, antes de que Dios se incline y dé el aliento de vida, por lo cual ese muñeco se transformó en Adán, un ser vivo, inteligente, capaz, pensante, etcétera, etcétera. El muñeco no podía hacer nada, el muñeco no pensaba, era tierra, era solo polvo. Las facultades que hacen a la vida fue dada por el soplo de vida. Al retirar Dios el soplo de vida, esas facultades desaparecen porque se retira la vida. Por lo tanto, es evidente que el muñeco, sin que se le sople, representa un muñeco muerto. El Señor se inclina y sopla el don de la vida y ese muñeco se transforma en Adán, en un ser vivo, dice la Biblia. Y el proceso de muerte es inverso. Dios retira el don de la vida y el muñeco vuelve a ser un muñeco como era antes. No piensa, no se mueve, no calcula nada, no tiene sentimientos. ¿Por qué? Porque es simplemente polvo. Vamos a ver el texto bíblico, qué es lo que dice. Muy bien. Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perece, ¿qué cosa? Sus pensamientos. Claro. La luz desaparece y si no hay luz no hay vida y si no hay vida no hay nada que pensar. Exacto. Ahora la pregunta que sigue nos dice la 5, ¿hay algún tipo de comunicación entre los muertos? Job capítulo 3 versículo 17 al 19 tenemos en pantalla.
¿Podés leer ahí? No está en pantalla. I'm sorry. Ahora sí. Bien, dice así. Está hablando de la tumba donde vamos todos cuando se termina esta existencia antes que Cristo venga. Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí está el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Obvio, porque lo que hay es solo la materia prima, pero falta la vida, le fue retirada. Volvió a Dios, a la fuente de energía. A veces la gente piensa, ahora que se murió me va a venir a tirar de los pies a la noche, me va a molestar. O sea, en la antigüedad, cuando alguien molestaba en vida, le pegaban un tiro, lo pasaban por espada para que no moleste más. Y no molesta más. O sea, las personas, dice, allí los impíos dejan de perturbar. Si una persona malvada, asesina, que fue ejecutado por pena de muerte por el gobierno, ya no molesta más. Entonces ahí está lo importante de que si hay algo que molesta, no es aquel ser humano que falleció, sea bueno o sea malo, sino que hay un enemigo que se hace pasar por los muertos. Por eso Dios condena la consulta a los muertos con pena de muerte. No es que Dios es arbitrario, sino que todo tiene una lógica, conociendo y entendiendo la palabra de Dios. Vamos a la pregunta número 6. Ok, la pregunta número 6 nos dice, ¿el muerto mantiene conocimiento de Dios? ¿El muerto mantiene conocimiento de Dios? ¿Qué nos dice Eduardo Salmos 6, 4 al 5? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en la tumba, ¿quién te alabará? O sea Bueno, que... esto rompe, este texto rompe un poco los preconceptos que a veces se tienen o la creencia tradicional, porque la gente en general, yo también, cuando no conocía, pensaba que mi padre, que falleció cuando yo tenía 14 años, estaba con Dios y que yo entonces podía hablar con él. Pero en la muerte no hay ni siquiera memoria de Dios. ¿Por qué? Porque el muñeco de barro, cuando fue creado, antes que Dios soplara el aliento de vida, no tenía nada. Era tierra, era polvo. Correcto. Y así es como quedamos. El polvo vuelve al polvo como era. Yo no sé qué no entendemos de algo tan claro como Dios lo revela. El polvo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el solo ver un muñeco inerte, como podemos hacer usted y yo, que el Señor lo hizo y hasta allí era igual que el suyo y el mío, es así. Después la diferencia está que el que se inclinó y sopló el don de la vida, porque Él es la vida misma, hizo que el muñeco fuera un ser vivo. Por lo tanto, cuando la Biblia revela que el polvo vuelve al polvo como era, tenemos que estar pensando en ese muñeco que usted y yo podemos crear. No piensa, no está en nada, en ningún lado, no habla, no siente, no trabaja, no molesta, porque solamente es polvo. La diferencia, querido amigo, la hace Dios, nada más que eso. La tremenda diferencia. Correcto. Me estaba recordando, fíjate cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, y Dios le habló a Eva de la muerte. Dijo, si tocas o comes, mueres, o sea, le dijo Dios, ¿no? A Adán y a Eva. Si tocaban o comían el fruto del árbol prohibido, iban a morir. ¿Y qué fue lo que le dijo el diablo, Eduardo? No moriréis. No moriréis. Fíjense que Dios dice que van a morir y el diablo dice que no van a morir. ¿Y qué es lo que los religiosos hoy día? No, la muerte es como un gusano, pero que después se hace mariposa. La vida es como la de un gusano acá, ¿no? O sea, todos nos abusan, nos tratan mal, somos gusanos. Pero cuando morimos, después sacamos alas como la mariposa y vamos mejor. Pero resulta que el diablo le dijo que no iban a morir y Dios le dijo que iban a morir. Y luego que pecaron, le dijo a la mujer que iba a tener dolor en las preñeces, que el hombre iba a trabajar la tierra con el sudor de su frente. Le dijo, hasta que a ellas vuelvas, porque de ellas fuiste tomado y a ellas volverás. Polvo eres y polvo serás.
O sea que hoy día la gran mayoría de los religiosos, y no lo estoy jugando a ellos como personas porque hay gente buena y mala en todos lados, pero están predicando lo que el diablo dice, que no moriremos, cuando la Biblia dice que el que peca, muere. Vemos una cosa muy común, algunos jugadores cuando hacen un gol levantan las manos al cielo y tiran besitos. Después cuando uno le pregunta, es para el padre, la madre, la tía, la abuela, el amigo, porque el concepto ya está instalado Sí. por poderosos entes religiosos en la historia. Pero lo que es poderoso para tu vida y para mi vida es la palabra de Dios, Amén. no las organizaciones religiosas, sino la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos revela estas cosas para que no estemos en la ignorancia ni seamos engañados. Aparte, Eduardo, fíjate que cuando uno piensa en el paraíso, en el cielo nuevo y tierra nueva, nosotros queremos como una tierra renovada que Dios va a hablar, no solo del cielo, sino de una tierra también eterna. La gente piensa, bueno, ya vamos a estar ahí y no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, y tiene razón. Ahora, desde el punto de vista equivocado que hay hoy día, tú te mueres, te vas por ahí, por algún lado, ¿y cómo puedes ser feliz viendo que tu hijo lo está maltratando en esta tierra, que tu nieto se está muriendo de hambre, que el vecino te está engañando a tu nuera? O sea, tú no puedes vivir feliz así, pero lo importante es que cuando entremos todos juntos a ese cielo nuevo y tierra nueva, ahí sí que no va a haber nada de que nos haga poner triste, porque el pecado habrá finalizado. Por otro lado, Sí. ya estudiamos la segunda venida de Cristo, maravillosa. Cuando Cristo regrese, llamará a los muertos y estos volverán a la vida. La pregunta es, ¿a quién va a resucitar Cristo si están todos en el cielo? Yo a veces, Eduardo, pensaba, no, y lo decían los sermones, que viene Jesús, ¿no? Y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitan primero. Ahora supongamos que yo me llamo Pedro. Entonces, estoy en el cielo. Y me dicen, Pedro, mira, tenés que bajar del cielo para resucitar en la tierra. ¿Pero para qué si ya estoy en el cielo? No tiene el menor mínimo sentido. No tiene el menor mínimo sentido. Pero ahí está. A veces repetimos las cosas que no tienen sentido. Es importante que en la palabra de Dios uno tiene que aprender a pensar, no solo hacer un reflector, hacer un espejo de lo que yo les digo, Eduardo les dice, o que alguien les dice. Tenemos que leer los textos bíblicos, analizarlos, poner una oración, estudiar la Biblia y pensar, ¿no? Por eso cualquier duda que tengan sobre este tema, cualquier pregunta pueden hacerla, y nosotros mañana con tiempo se las contestamos al inicio, ¿no? Con la ayuda del Señor. La pregunta 7, pero antes de entrar a la pregunta 7, Eduardo, ¿cuántos años viviste en el campo, ahí en esa chacra que tenías de varias hectáreas? En ese campo de varias hectáreas que cultivabas maíz y había árboles de ciruelas. Y del 84 al 96. O sea, ¿tenés alguna experiencia de campos, de vecinos? ¿Con qué cuidan los vecinos las estancias, los campos ahí en Argentina? ¿Con qué lo cuidan? Bueno, no sé, la verdad que no he visto, por lo menos en la época donde yo me tocó vivir, lo único que pueden tener son perros y algunos tendrán algún arma, no tengo idea, ¿no? Claro, los perros que ladran, arma. Hay algunos que tienen en Estados Unidos que tienen ganso, empiezan a gritar y son peligrosos y tú te vas encima. Están los teros. Los teros son unos pájaros que gritan y gritan cuando uno se acerca, ¿no? Gritan y gritan. ¿Viste algún vecino cuidando el campo con algún león? No, no. No viste. Bueno, vamos a ver en la palabra qué conviene más, cuidar el campo, ¿con un perro o con un león? ¿Mm? La pregunta número 7 nos dice, ¿experimentan los muertos algún tipo de placer, dolor o sentimientos? Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6. Aquí lo tenemos. Dice así, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Cómo mejor? ¿Qué es qué?
Y sí, obvio, mejor es un Perro. perro vivo que un muerto, porque No, si que un- tenemos el concepto de que la muerte es anulación de la vida y de todo lo que implica la vida, conocimiento, inteligencia, sentimiento, razonamiento, decisiones, obviamente que es mejor todo lo que esté vivo ante aquello que, como la palabra lo indica, es contrario a la vida, está muerto. Yo me acuerdo de un chiste que decía, ¿con qué cuidas el campo? ¿Con un perro? ¿O qué preferís cuidar? ¿Con un perro o con un león muerto de hambre? Y con un león muerto de hambre. Y si está muerto no te lo va a poder cuidar. Claro. O está muerto Bueno, el de hambre, versículo ¿no? 5, el versículo 5 reafirma. Sí. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Bueno, aquí está, ¿no es cierto? Pero ¿cómo, Eduardo? Y la gente que gasta dinero para que el muerto le revele qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, que gastan dinero para decirte que te hicieron un mal o que tu suegra te la está haciendo a propósito, que tu amigo de tu trabajo te hizo un maleficio y que tienes que pagar plata. Entonces, los que buscan a los muertos para que le expliquen cómo es la cosa. Bueno, la Biblia también enseña eso, ¿no es cierto? Al rey Saúl le pasó justamente eso, que fue a una pitonisa, a una medium, para que le traiga supuestamente a un muerto, y no era más que un ángel caído disfrazado del sacerdote Samuel. Lo mismo hace el enemigo hoy en día, porque la Biblia es clara en que el que está muerto no tiene memoria, su memoria ha sido puesta en olvido, no tiene más paga. También su amor, dice el versículo 6, su odio, su envidia, murieron ya. Y, ¿no es cierto? Entonces, deja de existir, ya lo volvemos a aclarar lo mismo que dijimos al principio. Nos transformamos, al retirar del Señor el don de la vida, nos transformamos en lo que la materia prima era, polvo. Correcto. Ahora, ese polvo, ese ser, correcto, que hoy descansa, es de mucho valor para Dios. Tanto valor que Cristo pagó un precio infinito por él. Amén. Y como Dios es el dador de la vida, Él volverá a dar vida, correcto. Ahora usted dice, pero ¿cómo? Porque la persona se murió hace 1000 años y sus cenizas fueron tiradas al océano. Es que Dios no necesita las mismas células para que usted sea quien es. Dios te conoce y Dios volverá a dar vida, correcto. Y serás la misma persona perfectamente identificable, con la misma identidad, con la misma memoria y recuerdo de quién fuiste cuando el Señor te formó, ¿no es cierto?, de este polvo. De paso, es interesante, yo no recuerdo cada cuánto tiempo, pero todas nuestras células del ser humano del cuerpo cambian, se renuevan. No me acuerdo cuánto tiempo tarda, pero en realidad la fisonomía sigue igual, pero usted ya no tiene ni una partícula de lo que tenía hace un tiempo atrás, porque es todo regenerado. Y es exactamente lo mismo. Dios no necesita una partícula, guardar algo, ¿correcto? Porque Dios te tiene en su corazón y cuando Él te resucite, te dará increíblemente, y solo Dios lo puede hacer, el don de la vida. Hay un hecho en la Biblia, ¿no? Lázaro. Ya Lázaro estaba pudriéndose, largando olor. 4 días estaba muerto. Correcto. Y Dios, Jesús, llamó a Lázaro. Y Lázaro salió y estaba perfectamente sano. Ahora, la Biblia no revela nada de lo que Lázaro contó, pues no tenía nada que contar. Solamente su experiencia era como quien duerme sin soñar. Por eso Jesús, en Juan 11, señala a la muerte o compara a la muerte con un sueño. Así cuando usted duerme a la noche sin soñar y se despierta y pasaron horas y usted ni siquiera tomó conciencia, así es exactamente la muerte, un soñar. Sí. La diferencia será si seremos despertados después del sueño de la muerte con la voz de Cristo llamando a sus hijos. Me hiciste acordar, Eduardo, cuando en una campaña prediqué un tema
que se llamaba el título o el advertisement, ¿no? La propaganda. ¿Qué dijo Lázaro después de estar 4 días muerto? O sea, ¿qué contó? Y la gente vino a ver, escuchar qué contó Lázaro después de 4 días muerto. Y la Nada. palabra de Dios, nunca encontramos un muerto que cuente algo. O sea, los muertos Claro. están muertos. O sea, no contó nada. ¿Por qué? Porque estaban Sí. muertos. Y tanto odio tenían los fariseos de que Lázaro haya resucitado, que querían matar a Jesús y a Lázaro. Por eso hay una parábola, ¿cómo es el nombre de esta parábola? Del rico y Lázaro, donde se habla como que hay un infierno, que hay unos salvados, pero toda una historia, un cuento, digamos, no es una historia, es un cuento, porque una ilustración que Jesús hace, porque uno quemándose en el fuego que pide una gota de agua. Usted lo pongo en el fuego a quemar, usted no va a pedir una gota de agua, va a gritar como un marrano, o sea, gente que estaba, sí. No, era una historia que se creía por tradición. Hoy estamos llenos de historias de tradiciones. Sí. Pero acuérdense, como dijo Arnaldo hoy, Dios dijo moriréis. El que dijo no moriréis y todas las historias que nos quieren hacer creer que no morimos son de él, es Satanás. Recuerden que las parábolas nos dejan una enseñanza, claro, no es todo literal, una enseñanza que nos dejan. Jesús también dice, vosotros sois la sal de la tierra y yo no soy un salero. Exacto. Entonces en esa parábola de Rico y Lázaro, donde están los que están salvados en el seno de Abraham y están al ladito de los que están en el infierno que piden favores mientras están quemando una gotita de agua, pero lo que dice la enseñanza de las palabras, que por más que alguien resucite de los muertos, no le van a creer que tenemos la palabra de Dios y que en eso tenemos que creer. Eso es lo que esa parábola nos enseña. Tenemos la palabra de Dios, en la palabra de Dios tenemos que creer, y por más que resucite a alguien de los muertos, no le van a creer. Y resucitó Lázaro, estando 4 días muertos, no le creyeron y querían matar ahora no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Y otro detallecito que me hiciste pensar mientras que estabas hablando, que Dios es tan misericordioso con nosotros, tan buena gente es Dios, que Él inventó el sueño, ¿no? Él inventó el sueño, Él inventó el dormir, porque somos creación de Dios, y si dormimos es por la voluntad de Dios que nos diseñó para descansar. Y a la vez, como Dios nos creó para ser inmortales, para ser perfectos, pero desobedecimos y perdimos la inmortalidad, la Biblia dice que Dios es el único que tiene la inmortalidad. El hombre tenía inmortalidad condicional. Desobedeció, tocó, comió y murió, ¿no? Pero a la vez Dios nos dio esa capacidad de dormir, y siempre que alguien se muere en la Biblia, van a encontrar la palabra que se durmió. Se durmió. Claro. Se durmió. ¿Pero qué pasó? Se murió. Hasta ahora vamos a leer un poquito acerca de Lázaro, que Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Bueno, pero si duerme, déjalo dormir tranquilo, ya va a sanar, va a despertar. No. Lázaro ha muerto, dijo claramente Jesús, pero compara con un sueño. Y apreciado amigo que me está escuchando, cuando uno duerme, ahí está la parte que duerme y está la parte que se despierta. Cuando se despierta, uno es donde uno sueña y recuerda algo. Pero ¿cuántas horas son las que uno pasa en la cama sin saber qué pasó? Eso es la muerte. Uno pierde toda conciencia, pierde toda noción y pierde la noción del tiempo. ¿Te dormiste? Me dormí, no me di cuenta, sí, y estaba hasta roncando. A mí me pasó, estando 2 noches en la selva, caminando por un lado para el otro, una noche normal, otra noche con lluvia, la tercera con helada. La tercera con helada me pongo en un fogón queriendo dormir, y yo en mi mente pensando, pero al final no pude dormir nada acá, buscando un poquito de calor, y alguien me dice, cuando me levanto ahí del fogón, y dice: ¿cómo dormiste? ¿Qué? Si yo no dormí. No, sí, hasta roncaba. Yo ni me enteré. Eso es la muerte. Ahora, ¿cuántos de los que me están escuchando se acostaron de noche, y esto lo aprendí del pastor Alejandro Bullón, y estuvieron rezando, orando de noche: ay Señor, que no me duerma, tengo miedo de dormirme, ay, si me duermo, no, me quiero dormir, no molestes, uno le dice al papá, a la mamá, que no me molestes, que quiero dormir, estoy cansado, voy a descansar.
Y cuando uno se va a dormir, es como si uno se hubiera muerto, y nadie se asusta de dormirse, aunque es lo mismo que morirse prácticamente en experiencia. Pero la muerte también es un dormir, es un sueño que uno va a dormir, pero va a llegar el momento que va a despertar. Y como tenemos el sentido de la vida eterna, Dios nos acostumbra a la muerte a través del sueño cada noche, a través del dormir de cada noche nos va acostumbrando a la muerte. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. ¿Te parece bien? Sí. No, hay un comentario en la lección, en Eclesiastés 9, 4 al 6 que leímos, hay un comentario en la lección, que ese no lo habíamos pasado. Vamos a pasarlo, ahora un segundito. Aquí está la enseñanza de la Biblia respecto a la muerte simple. ¿Se ve? La enseñanza de la Biblia respecto a la muerte es simple, explícita y contundente. La muerte es lo opuesto a la vida. Es la vuelta a lo que el hombre fue antes de que Dios soplara en sus narices aliento de vida. La muerte es el retiro de la vida y con todo lo que ella implica. La vida implica pensamientos, conciencia. La vida sugiere actividad. En la muerte no hay ningún tipo de actividad, ya que se ha cortado toda conexión con la vida. Muy bien. Entonces vamos a la pregunta número 8. Pero ¿cómo no están los muertos justo alabando ahora a Dios? Y la gente dice, bueno, yo me muero, me voy al cielo, agarro un arpa, empiezo a tocar. Salmo 115, 17. Vamos a buscar el Salmo 115, 17. A ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿no? Salmo 115, disculpen, a ver, Salmo 115, 17. Ahora sí. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. O sea que ninguno que va al descanso alaba a Dios. No hay nadie que esté alabando a Dios en este momento. Por otro lado, querido oyente, quería preguntarte esto, ¿no? Cuando alguien se muere, el que sufre es el que queda, porque sabiendo lo que enseña la Biblia, el que está muerto solo está dormido, no sabe más nada. De hecho, lo estamos viendo. Ahora, si la Biblia enseña que no hay ni pensamiento, no tiene más amor, no tiene nada, nada, volvió al polvo de la tierra. Ahora, supongamos que Dios hubiese decidido hacer las cosas de otra manera, no lo hizo, pero supongamos que la persona se muere y Dios se la lleva al cielo. Desde el cielo está observando. ¿Cómo puede el cielo ser el cielo para una persona cuando ve a su hijo llorando, desesperado, tomando malos caminos, alejándose de los caminos correctos, enfurecido, renegado porque se murió el padre o la madre? Y usted está viendo eso desde el cielo. Dios es tan maravilloso que pensando en todo eso, lo que ha hecho es que la muerte sea un dormir, desconectándose de las cosas de este mundo hasta la mañana maravillosa de la resurrección cuando Cristo regrese. Amén, amén. Y a eso se refiere la próxima pregunta. Dice la número 9, cuando nos dicen las Escrituras que los muertos justos alabarán para siempre a Dios. ¿Cuándo nos dice las Escrituras que los muertos justos alabarán siempre a Dios? Porque hay un momento que sí lo vamos a alabar. No es ahora ya, sino es en la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y vamos a proyectarlo ahora en pantalla. Vamos a correr un poquito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora va a explicar cómo lo va a hacer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, tiene que haber una resurrección para que vuelva a haber vida. Correcto. Y dice entonces, luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y miren el versículo 18. O sea, Eduardo, discúlpame que te corte, los muertos entonces reciben a Cristo junto con los vivos. Claro, en el mismo momento. Por eso es tan importante la esperanza de la segunda venida de Cristo. O sea, los muertos no estaban con Jesús, porque lo reciben a Jesús. Claro, quizás también sería bueno recordar Hebreos 9:28, que dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez por nosotros para salvarnos, y vendrá por segunda vez sin tener ya relación con el pecado, y presten atención ahora, para salvar a los que le esperan. Muy bien, aquellos que han esperado en Cristo y hoy descansan, están dormidos, pero han esperado en Cristo, son hijos de Dios. ¿Cuándo lo van a recibir al Señor? Y dice el texto claramente, Cristo viene para salvar a los que le esperan, no están ya salvos en el cielo. ¿Correcto? Sí. O sea, todos los textos, cuando uno lo analiza, dicen lo mismo, porque en la palabra de Dios no hay contradicción. Entonces, si usted piensa, el Señor viene para salvar a los que le esperan, pero la abuelita se murió. Está bien, está dormida, pero cuando el Señor venga, el Señor la despertará y ahí se produce. Para la abuelita es como si hubiese dormido un ratito y ni se dio cuenta. ¿Sabes, Eduardo, que una vez un pastor adventista predicó un funeral y habló lo mismo que estábamos diciendo nosotros, que el muerto está muerto? Es muy sencillo. ¿El muerto cómo está muerto? Dios dijo que si pecas mueres. El diablo dijo que está vivo, pero la Biblia dice que está muerto. Y luego predica un pastor evangélico, el pobre ofendido, y yo lo respeto porque él pensaría que estaríamos diciendo alguna energía. Dijo, mira, acá la verdad que el muerto no está muerto, el muerto está vivo porque Moisés y Elías aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración. Y este hombre lo dijo con todo su cariño, tratando de que los adventistas no engañemos a las demás iglesias. Pero si usted tiene dudas, pregunte, porque si usted pregunta va a aprender más. Ese pastor no tenía oportunidad para preguntar, él pasó y predicó lo que él creía que estamos haciendo un engaño. Pero, ¿por qué estaban Moisés y Elías al lado de Cristo? ¿Querés contestarlo vos, Eduardo, o lo sigo yo? Sí, no hay problema, porque eso es maravilloso también, ¿no? Porque también está Enoc, que fue llevado al cielo, ¿no es cierto? Pero es maravilloso porque el Señor, en el caso de Enoc, en el caso de Elías, que se los llevó al cielo sin pasar por la muerte. O sea, Y así Elías lo y hizo. no murieron, no murieron. Así que el pastor no puede Se los decir... llevó Dios al cielo. Se los llevó Dios al cielo directamente, y la Biblia cuenta justamente eso como casos especiales. Sí. Elías, que no están representando a aquellos que serán a la gran cosecha, que será venida a buscar por Cristo. Habrá mucha gente viva cuando Cristo venga, el mundo estará lleno de personas, muchas se habrán preparado, y esas personas vivas están representadas por la vida que Dios le concedió sin pasar por la muerte a Enoc y a Elías, especialmente en este caso Elías, que fue llevado sin pasar por la muerte. Así sucederá con los que estén vivos en el momento que Cristo regrese. Ahora, ¿qué sucede con el resto? Que la mayoría, la tremenda mayoría que ha ido al descanso creyendo en Cristo. Bueno, esas personas resucitarán y podrán obtener lo que el Señor ha prometido. ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscar a los que se prepararon, tanto muertos como vivos. Y allí, en el caso especial de Moisés, que había muerto, dice la Biblia, pero que después el Señor vino con los ángeles, lo resucitó y se lo llevó al cielo. Bueno, Moisés está representando a los que, habiendo muerto, volverán un día a vivir. De una manera, tanto Elías como Moisés en el monte de la transfiguración, donde este pastor citó, digamos, donde le aparecieron Elías y Moisés, están representando como
como primicias de la resurrección y de la salvación, tanto a los que estén vivos cuando Cristo venga como a los que estén muertos. O sea, un símbolo de la venida de Cristo. Claro, o sea, el tema es el siguiente: no se angustie usted si en su tiempo de vida el Señor no ha venido, porque usted cerrará los ojos, descansará en un sueño que ni tendrá conciencia, ya que los muertos no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Pero usted escuchará la voz del Señor cuando Cristo venga, si usted ha creído en Él, que llamará a los muertos, diciéndole: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo de la tierra y levantaos. Y todos los que oigan esa voz, volverán a la vida. Amén, amén, ¿no? Entonces, Moisés murió, pero el libro de Judas nos dice que el arcángel Miguel, que es Jesús, discutió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Vino Jesús del cielo a buscar el cuerpo de un muerto. ¿Para qué quería Dios el cuerpo de un muerto? Para darle vida. Y aparece con Elías ahí en la transfiguración. Y Jesús había dicho que algunos no iban a gustar la muerte sin ver su reino, o sea, ver el símbolo de su reino. Jesús transformado, glorificado, la voz de Dios Padre, Moisés sería a su lado, ¿no? O sea, ya sabemos cómo vienen las cosas. Ahora vamos a la última pregunta. ¿Cuándo nos dice las Escrituras? Bueno, ya lo leímos. Ahora, ¿a qué compara Jesús la muerte? Y nos faltó leer San Juan 11, 23 al 25, pero ya podemos leer ahora San Juan 11, del 11 al 14. San Juan 11 en general podemos leerlo, ¿no? Respondiendo al final de la pregunta 9 y la pregunta número 10. Ahí vamos a proyectar en pantalla el Evangelio según San Juan capítulo 11. Lo leo y vos comentás después, como quieras. Sí, dale. Dicho esto, lo dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, le dice Jesús a los suyos. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y agrega en lo que habíamos leído antes, San Juan 11, 23 a 25, Jesús hace una promesa que tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día posterior. O sea, Marta tenía una idea que iba a resucitar en el futuro en la venida de Cristo. Claro. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a mí me encanta analizar este pasaje, porque Jesús dice que la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vivirá es futuro. Futuro. Y el versículo que sigue es: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, el que vive y cree en Jesús puede morir, pero su muerte no va a ser eterna, porque va a resucitar. Sí, Eduardo. No, lo que dijo Cristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice el que cree en mí, aunque esté muerto, está viviendo en una forma distinta. No dice eso. Jesús es categórico una vez más, en armonía con toda la enseñanza bíblica, que es su propia palabra, y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo vivirá? Otros pasajes enseñan eso. El Señor vendrá, llamará a los muertos en Cristo, resucitarán, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué podemos sacar bueno de todo esto? Una de las cosas que podemos sacar bueno de todo esto es que nunca sabemos cuándo nos puede sorprender la muerte. Una enfermedad, una cosa, uno nunca sabe. La vida puede cambiar tan de golpe. Pensamos que a mí me va a pasar. ¿Y por qué no? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que no me pase algo? A cualquiera nos puede pasar algo. Porque Jesús dijo: en este mundo hallaréis aflicción. Jesús no nos prometió que íbamos a vivir eternamente en este mundo, sí nos prometió una vida eterna en un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí. En mi caso personal, en el 2007 falleció mi hija, que tenía 27 años. En el 2016 falleció mi esposa, con quien estuve 43 años.
y a los 6 meses falleció mi última hija que tenía 33. Las tres siempre creyeron en el Señor, en su palabra, y fueron cristianas con sus luchas, con sus defectos, con sus errores, pero perseveraron en la fe hasta el día que descansaron. Y yo sé que las palabras de Cristo son de mucho aliento porque Él es la resurrección y la vida. Y Amén. cuando el Señor venga, llamará y ellas volverán a la vida. Pero hoy descansan, hoy están dormidas, hoy no saben absolutamente nada, libres de las cosas de este mundo y no están en un cielo donde están mirando cómo uno sufrió o sufre o llora más de una vez. No. Dios sabe cómo hace las cosas, querido amigo. Y Dios las ha hecho de una forma realmente maravillosa, correcto. Que haya hecho algunas concesiones, como en el caso de Moisés, en el caso de Elías, de Enoc, y básicamente pare usted de contar hasta el día en que Cristo resucitó, que también se llevó un grupo que resucitó junto con él Las y primicias. que fue también un grupo de las primicias que Jesús presentó al Padre como anticipo de la gran cosecha cuando Jesús vuelva a buscar a sus hijos a la tierra por segunda vez. Muy interesante, Eduardo, cuando Jesús resucita, resucitan otros muertos también, que Así eran dice la santos Biblia, que correcto. dormían en el polvo de la tierra. Dicen que dormían en el polvo de la tierra, no dicen que estaban en el cielo, que estaban despiertos, que nos estaban cuidando. Y después de la resurrección de él aparecieron a muchos. Y por eso la gente creyó en el Cristo vivo, en el Cristo resucitado, porque no resucitó solo él y se fue al cielo delante de 500 personas, sino también se fue con los otros muertos, ¿no? Entonces, la resurrección es una realidad, la muerte es el próximo enemigo a ser destruido. Ya fue vencida, pero va a ser destruida en breve cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, Amén. estamos en este mundo. Mientras tanto, las separaciones duelen y estamos en este mundo. Por eso es tan importante que vivamos día a día, que no sabemos si vamos a despertar mañana, y que si hay una cosa bonita que usted le quiere decir a un amigo, a una amiga, a su mamá, a su papá, quien sea, dígaselo ahora. Y seguramente va a vivir más de lo que iba a vivir hasta este momento. Y si las cosas lindas se las dice en vida, ¿no? Cuando ya no pueden escuchar más absolutamente nada. Vamos a finalizar con una oración. Les agradecemos también a Miriam que nos estaba mirando, a Spanish Ángeles que están ahí, y no pude chequear mucho porque como estoy en esta pantalla no puedo poner la voz de la otra, sino se arma una confusión en la transmisión. Pero les agradezco mucho. Mañana seguimos con un tema importante, el juicio. El juicio. Le agradezco mucho a Eduardo que el cambio de horario de Estados Unidos le complicó un poquito a él las cosas, pero igualmente nos ha estado acompañando. Un esfuercito más de Eduardo, 2 días más. Yo sé que no es esfuerzo para él predicar, sino tiene que atender la casa, todas sus cosas y estar pendiente, ¿no? A él no le sobra el tiempo, a usted no le sobra, a él tampoco. A él tampoco le sobra. Pero vamos a agradecer a Dios con una oración. Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, entendemos por tu palabra que la vida es un milagro regalado, es un milagro prestado, que debemos cuidarlo y rendirte cuentas. Pero vendrá un momento en que Jesús va a volver en la gloria de su Padre, con sus santos ángeles, a buscar a los suyos, los que aman su venida. Queremos estar dentro de ese grupo, Señor, dentro de los que van a escuchar tu voz y saldrán a resurrección de vida, no a resurrección de condenación. O entre los que estarán vivos y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final la trompeta, porque dice la palabra que se tocará la trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ojalá que este momento pueda ser pronto, Señor. Y si nos toca ir al descanso, que podamos hacerlo como lo vamos a hacer esta noche, que tu palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bendice tu Amén. palabra,
bendice a todos los que escuchan este mensaje, bendice a Eduardo y a su familia, acompáñanos a descansar y que la paz del Señor esté en nuestros corazones. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ahora sí pueden encender el botón del televisor y ver cómo andan estas elecciones, pero recuerde que usted depende del Dios vivo, no de un presidente. Gloria y honra a Dios. Palabras finales, Eduardo, y nos vamos. Bueno, agradecer y agradecer a Dios también por esta esperanza maravillosa que le da sentido y solemnidad a esta vida, porque cuando tenemos que decidir, hoy. Hoy es tiempo de decidir. Y todos los que decidan hoy pongan su amén y que deciden hoy prepararse para estar con Jesús cuando Él los venga a buscar. Pongan su amén, su deseo allí en los saludos. Bendiciones y mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal si Dios permite. Buenas noches.